Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Saludos amigos y amigas que nos escuchan, buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa Que Viva la Familia, un espacio para ti y para los tuyos dedicados a las familias. Hoy es un hermoso domingo que Dios nos ha regalado y estamos aquí acompañándonos en el día de hoy. Les saluda Marta Fontanes Long y conmigo está hoy el padre Víctor Manuel. Buenos días a todos. Buenos días, padre. Ya creo que nos conocen a los dos. Hacía tiempito que no nos escuchaban, pero estamos de vuelta aquí con ustedes. Así que es una alegría y un placer poder compartir con todos nuestros radioescuchas y nuestros, ¿verdad?, los que nos siguen a través de las redes. Hoy, en el día de hoy, estaremos conversando con padre Víctor sobre un artículo que hemos, ¿verdad? Un video que también tuvimos la oportunidad, padre Víctor tuvo la oportunidad de escuchar, en donde el padre Santiago Martín nos orienta o nos ofrece 7 consejos para mantener a los hijos en la fe. Muchos de nosotros muchas veces estamos, ¿verdad? Por lo menos yo como madre, como asesora, escucho a muchos padres decirme: no, es que yo trato de mantener a mis hijos en la fe y qué difícil, que cuesta arriba, es bien casi imposible en estos tiempos. Sabemos que cada tiempo ha tenido, yo entiendo, ¿verdad? Por lo que hemos podido estudiar a través de la historia, que a través de la historia cada familia ha enfrentado, según sus tiempos, unos retos. Y este es uno de nuestros retos en nuestro tiempo, ¿verdad? Claro. En nuestro tiempo tenemos este reto de poder mantener y educar a nuestros hijos en la fe. Y he escuchado, como les decía anteriormente, como madre, pues escucho sus comentarios, como asesora también de jóvenes, cuando los padres pues me traen esas preocupaciones, otros que lamentablemente pues muestran como esta indiferencia, donde uno trata de acercarse a ellos para ver si podemos atraer a sus jóvenes a los grupos, y vemos esta indiferencia o esta falta de interés o una falta de motivación, no sé, no trato de juzgar a nadie, simplemente de exponer lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que tal vez muchos de los padres me han comentado, a veces los mismos jóvenes me traen la preocupación de cuán difícil a ellos mismos se les hace reclutar jóvenes al grupo. Y es porque, pues, a través de estos tiempos se nos ha presentado tal vez esta indiferencia hacia la fe, como que no es algo importante. Y yo sé que a lo mejor muchos de nosotros tenemos esta preocupación, este interés de cómo mantener a nuestros hijos en la fe. Preocupación que sé que comparto con muchos padres, también como ustedes ya saben, soy madre de 4. Y he tratado de mantenerlos en la fe, de guiarlos, pero al final siempre, ¿verdad?, la decisión es personal. Pero pues hemos tenido la oportunidad de poder leer este artículo, padre tuvo la oportunidad de escuchar a padre Santiago Martín, de ver el video, y nos gustaría hoy dialogar sobre estos 7 consejos que creo que le vendrían muy bien a muchos de estos padres, a ustedes, muchas familias, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, que tienen esta preocupación, líderes, asesores también, asesores de grupos que trabajan con jóvenes, con niños, y pudiéramos entonces compartir. Es un programa que tal vez pueda que nos tome 2 programas, pero no importa. Ustedes no nos abandonen y sigan con nosotros si ven que no podemos terminar en el día de hoy. Así que me gustaría, padre, entonces que nos compartas esto que hemos podido leer o escuchar sobre estos 7 consejos para mantener a los hijos en la fe. Pues bien, gracias Marta. Primero que nada, buenos días a todos. Hoy es un día maravilloso porque hoy celebramos el día de Pentecostés. Así que qué bonito que hoy Sí, que celebramos también y renovamos también el envío del Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre el Colegio Apostólico y sobre todos nosotros, pues que tengamos la oportunidad también de, guiados por ese mismo Espíritu, ¿verdad?, acercarnos a esta circunstancia tan particular que nos ha tocado vivir. Ciertamente el padre Santiago Martín es un especialista que trabaja temas especialmente de familia y tiene un canal propiamente de YouTube que se dirige a dar ese tipo de catequesis a familias, a matrimonios, y toca unos temas muy interesantes. Es una persona muy educada, tiene una preparación en eso, y viendo el video propiamente de esta presentación, de este texto que tenemos de frente, pues me parece muy oportuno para nosotros, ¿verdad? Porque
viene tal vez a atender esa famosa pregunta que tal vez está muy arraigada en todos nosotros, los que tenemos la misión de criar, de educar, no tan solo los padres, no tan solo los padres ciertamente crían y educan, sino también nosotros como, en mi caso personal, como sacerdote, como educador, todas las realidades que nos trae esto. Y es la famosa pregunta de por qué si nosotros somos una familia católica, yo soy un matrimonio católico, soy cristiano, he llevado a mis hijos por el camino de la fe, por una catequesis, he logrado que hagan los sacramentos. ¿Qué pasa cuando llegan esos niños y pasan de la niñez a la adolescencia y rompen como que con todo lo que nosotros les hemos enseñado y empiezan como que a vivir una vida distinta a lo que tal vez nosotros entendemos que es el camino correcto? Fíjate, padre, y algo que has dicho que me llamó la atención, y es cierto. Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés, que es, ¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros. Y fíjate que uno de los elementos tan importantes con el que conectamos al Espíritu Santo es la fe. Creo que el tema ha venido más que propiamente, ha caído como anillo al dedo, ¿verdad? Claro poder conectar la fe, porque es algo tan importante que se nos da a través del Espíritu Santo. Y lo bonito del asunto es que el Espíritu Santo es el que siempre, yo digo, y siempre lo resalto, porque son tres cosas que hace el Espíritu Santo. Y nos lo dice el mismo Jesús a través de la Escritura. La primera, que viene a recordar. Y cuando nosotros miramos la sociedad, lo primero que necesitamos es el recuerdo, porque el que pierde el recuerdo se pierde en su historia, o como dicen también los refranes, está destinado a cometer los mismos errores. Dos, viene a completar lo que falta, porque el Espíritu Santo es el que viene propiamente a contestar las preguntas de nuestro tiempo. Y número tres, viene a guiar. Y son las tres necesidades básicas que tenemos nosotros como sociedad. Que no perder la memoria. Dos, que nuestras preguntas e inquietudes que van a surgir en el camino sean contestadas. Y tres, alguien que nos dirija, ¿verdad? Y que nos diga, estamos haciendo esto bien, estamos haciendo esto mal. Y que nos diga a nosotros, mira, camina por derecha o camina por la izquierda. Por eso es un día muy bonito en el cual también tocamos este tema que tal vez está muy arraigado y que nos implica a todos, Pero el padre tiene una manera muy peculiar de presentar los temas, porque él es muy sencillo, muy parco al hablar, es un sacerdote muy sencillo en su alocución, que a la hora de la verdad trae unos puntos que inclusive a mí, que trabajo con jóvenes todos los días, que tengo especialidad en trabajar con matrimonios, así mismo, me estuvo muy curioso cómo él aborda el tema y la introducción que él hace me es muy propia. Porque detrás de ese problema que está ahí, porque mis hijos tal vez hacen esto que no es lo que yo les enseñé, viene también a contestar una serie de postulados que nosotros hoy utilizamos, que él entiende que son erróneos. Y yo luego de escucharlo, tengo que decir que tiene toda la razón. Porque cuando miramos, nosotros hoy mismo pensamos primero que vivimos en una sociedad atea. Y entonces otro postulado es, nosotros hemos vuelto al paganismo, porque decimos el paganismo es contrario a la religión y el ateo no cree. Entonces, él utiliza la carta de San Pablo, especialmente la carta de Pablo a los romanos, para explicarnos que los paganos no estaban en contra de la religión, eran religiosos, es más, eran extremadamente religiosos. Le decía, entonces utiliza el discurso de Pablo en el Areópago para que nosotros podamos entender. Pablo, previo a su discurso, a su ocasión en el Areópago, Pablo comienza a caminar por toda la ciudad preparándose para ese momento. Y las personas a las cuales le iba a llevar el mensaje eran personas cultas, eran filósofos, eran artistas, eran personas, o sea, era una sociedad altamente educada, pero tenían un gran alto sentido también de religiosidad. Entonces es maravilloso como él decía, Pablo caminando, veía el templo gigantesco y veía el altar allá y decía otro altar a otro Dios y veía otro altar a otro Dios, hasta que se encuentra con un altar que dice al Dios desconocido. Entonces Pablo dice, esta gente son tan religiosos que ellos rezan hasta por si acaso se les queda alguien, ¿verdad? Hasta el desconocido, por si acaso hay alguien que yo no conozco, pues a ese le rezo también. O sea, ese nivel de religiosidad.
Y es desde ahí que él dice, mira, a ese que ustedes no conocen es el que yo les presento. Le voy a presentar al verdadero Dios. Y entonces ahí comienza a predicar de Jesús. Entonces él dice, decir que nuestra sociedad es pagana no es cierto, porque los paganos eran religiosos. Religioso. Obviamente no creían necesariamente en el cristianismo, pero sí eran altamente religiosos, al extremo de que tenían dioses para todo. Entonces él dice, nuestra sociedad no es una sociedad pagana. Entonces él dice, porque nuestra sociedad ha perdido el sentido de religiosidad. Por ende, no podemos decir que somos paganos. Entonces dice, otro postulado es que nuestra sociedad se está volviendo atea o es atea. Entonces él dice, el ateísmo también hasta cierto punto acepta algo. O lo hacen en negativa o lo hacen en positiva. Él dice, o decir, no creo en Dios, que es de manera negativa, o simplemente Dios no existe de manera positiva. Por consiguiente, nosotros tampoco estamos viviendo en una sociedad atea, porque aquí el que más o el que menos cree en algo. En algo. O sea, no necesariamente en Dios, pero tú le escuchas ahora mismo, inclusive, vamos a los cumpleaños. Antes se decía, le damos gracias a Dios por otro nuevo año de vida, ahora se dice, una nueva vuelta al sol. O sea, estamos dándonos cuenta de que todos creemos en algo, no necesariamente en Dios. Hay quien cree en una fuerza sobrenatural, hay quien cree en, no sé, en algo que está por encima de nosotros, hay quien cree en el universo, hay quien cree en la naturaleza. Él dice, por ende, nosotros decir ateos necesariamente, como el sentido propio de la palabra, él dice, nosotros no somos. Entonces, él trae entonces a colación algo que me estuvo muy curioso, pero que después que lo escucho, me di cuenta que tiene razón. Él dice, nuestra sociedad no es atea, no es pagana. Nuestra sociedad es indiferente. Indiferente es que no nos vale nada, punto. O sea, no me interesa. Esa es la realidad que nuestra sociedad está viviendo hoy. O sea, si tú quieres creer en Dios, fantástico, pero yo no lo necesito. A mí no me interesa, no me mueve esa realidad de Dios. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, pues entonces esto trae una nueva circunstancia, porque entonces crea el problema de que tenemos una sociedad indiferente. Indiferente significa que no me importa. Entonces ya no es si creo, no creo, ya no es si soy religioso o no soy religioso, es que simplemente no me interesa. ¿Ve? Y entonces cuando lo miramos desde esa perspectiva, esto lo que hace es que nos abre a nosotros la mente para darnos cuenta que el problema es más grande que lo que nosotros pensamos. O sea, que la circunstancia que vivimos hoy en la actualidad en nuestra sociedad es un problema mayor del que tal vez nosotros estamos conscientes de que tenemos en las manos. Porque el que es ateo cree en algo. Porque obviamente tiene que decir, el decir ateo, yo decido no creer, pero está aceptando una realidad. Y tal vez de ahí tú lo puedes atraer. El que es pagano, o sea, el que es religioso, pero no cree necesariamente en Dios, o en un solo Dios, o cree en otras realidades, tú desde ahí lo puedes traer acá, que fue lo que hizo Pablo. Pero ¿cómo tú trabajas con una sociedad que es indiferente, que no les interesa? Entonces, es maravilloso, porque entonces él hace el hincapié en que si nosotros hoy no entendemos que esto no se trata de una situación del pasado, como muchas veces lo afrontamos, es que antes se hacía de esta manera, es que antes había más fe, es que antes éramos así, y hay que mirar hacia atrás. Él dice, estamos en la página errónea, porque esto es una novedad. ¿Ve? Cada sociedad trae su propia realidad. Su propio reto, claro. Claro, entonces él dice, el reto de hoy es la indiferencia. La indiferencia. Entonces, él traía un ejemplo muy fuerte, pero muy actual, pero lo podemos decir. Él traía el tema inclusive del aborto. Decían, para traernos un ejemplo de cómo está la indiferencia, pues ellos no les vale nada a la religión, no les interesa, pero sí les interesa cada vez que el postulado de la iglesia va en contra de lo que ellos entienden que es su estilo de vida. Por eso es que ellos entonces refutan, por eso es que ellos le tiran a la iglesia, por eso es que buscan, dice, porque no es que les interese,
pero tú te estás metiendo en lo que yo entiendo que es correcto o el estilo de vida que yo quiero hacer. Que yo quiero seguir, claro. ¿Okay? Entonces él decía, por eso hemos ido viendo, él explica, muy bien explicado, cómo propiamente nosotros que ya tenemos un poquito más de edad, que tenemos unos añitos en esto, que hemos corrido, cómo hasta cierto punto nosotros hemos ido poco a poco, en todo este proceso, viendo cómo el aborto ha ido pasando de una realidad que tal vez no era penalizada, a una realidad donde tal vez, entonces, de una realidad tal vez de un aborto que tal vez no era necesariamente aceptada, a una realidad tal vez que pues fue aceptada por la sociedad, de una realidad hasta que empezamos a pensar que ya es un derecho, hasta el punto de hoy, pues que hemos llegado a esta circunstancia. ¿Ve? Entonces él dice, eso, nosotros no hemos hecho nada nuevo, nosotros nos hemos mantenido en una postura, pero como choca con lo que tal vez ellos piensan, entonces hablan de la iglesia. ¿Eh? Entonces, eso hay que entenderlo. Por eso es que él dice claramente, dice, esa indiferencia es indiferente hasta que ellos sienten que nosotros estamos haciendo algo distinto a los que ellos quieren hacer. Y que entonces, lamentablemente esa indiferencia a veces no solamente la llevamos a la fe, la llevamos a muchos otros aspectos de nuestra vida, claro, social, personal y hasta profesional. Claro. Entonces, ahí es que entonces surge el problema. Porque entonces él dice, mientras ellos no se sientan que nosotros estamos invadiendo su terreno, pues no les importa. Pero si nosotros nos mantenemos en las posturas, pues entonces ellos obviamente van a rebatir. Hablaba un poquito también sobre el tema de la homosexualidad, cómo también no se entiende, porque nosotros no hemos dicho nada en contra de la homosexualidad. Nosotros hemos mantenido durante toda la doctrina de la iglesia, y eso es bíblico, cómo propiamente una persona pues se determina por lo que es físicamente, biológicamente, y nosotros no hemos hablado en contra del homosexual, ni hemos hablado en contra de nada, simplemente decimos, se creó hombre y mujer. ¿Ves? Pero entonces ellos dicen, no hay iglesia, es esto, lo otro, como si nosotros estuviéramos diciéndole algo para atacarlos. Pero como ellos se sienten que nosotros estamos invadiendo lo que es lo que ellos piensan, pues obviamente nos tiran. ¿Ves? Entonces él dice, eso es parte del problema que tenemos de esa indiferencia. Entonces, para eso, entonces él nos parte de esa premisa para entender que tenemos un problema nuevo. No estamos trabajando con una sociedad atea, no estamos trabajando con una sociedad pagana que sea religiosa, estamos hablando con la indiferencia. Y entonces para eso, él explica el problema que va creando en las circunstancias nuestras, especialmente a los padres que se sienten frustrados, se sienten cansados, abatidos, porque dicen, pero es que yo les enseñé el camino, entonces, ¿cómo es posible que se pierdan? Entonces, él dice que eso trae un camino de frustración porque el padre empieza a preguntarse, ¿dónde fallé? ¿Qué hice mal? ¿Estuve ausente? ¿No estuve ausente? ¿Qué pasó? ¿Qué dejó de pasar? ¿Dónde fallé? Entonces uno carga como que con una culpa, como si hubiésemos sido nosotros los que hubiéramos hecho algo mal. Y la realidad es que lo hayas hecho bien, hayas sido un padre presente, les hayas dedicado toda la vida, hayas hecho todo lo posible, él va a llegar al momento en que va a tomar sus decisiones. Sus propias decisiones, claro. Entonces, vemos el efecto necesariamente en todas partes, o sea, en el que lo hace que está presente como el que está ausente, y el resultado muchas veces es el mismo. Entonces, ¿dónde está la contestación? Ahí entonces él empieza a presentarnos un marco de unos consejos y unas propuestas que van tal vez muy al centro de lo que es nuestro ser cristiano. No está inventando la rueda, con una frase que yo utilizo mucho, porque a veces ante los problemas nosotros a veces queremos cosas nuevas. Tengo un problema nuevo, ¿cómo lo resuelvo? Pues padre, dígame algo nuevo, porque lo que usted me dice no me sirve. Entonces, a veces nos acercamos a los escritos y, por ejemplo, el tema 7 consejos para mantener a los hijos en la fe, uno ya espera que él te vaya a decir algo que tú digas, wow, esto me va a resolver el problema. Entonces, o algo totalmente nuevo que no espero escuchar antes, que no conozco. Claro,
Y nosotros que ya tenemos un ratito en la fe, pues nos damos cuenta de que muchas veces los consejos no es necesariamente decirnos algo nuevo, sino que nos invitan a volver a lo básico y perseverar en lo básico. Pero padre, yo quiero que dejemos esa parte para la segunda, ¿verdad? Después de los anuncios, porque es momento de hacer una pausa. Y cuando regresemos entonces, yo quiero que caigamos en eso que es lo básico, que a veces no nos damos cuenta y que obviamos y pensamos que es algo nuevo. Así que vamos a dejarlo ahí para que ellos no se nos vayan. Así que no se vayan, esperamos que estén con nosotros de vuelta. Así que vamos un momento a la pausa y continuaremos conversando cuando regresemos con Padre Víctor sobre este tema tan interesante acerca de sobre cómo mantener a nuestros hijos en la fe. ¡Que viva la familia! Regresamos a Que Viva la Familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo a todos los que también nos siguen por las redes sociales y a través, por supuesto, de Católica Radio, como hemos mencionado. En la primera parte del programa de hoy, Padre Víctor y yo conversábamos acerca de cómo nosotros mantener a nuestros hijos en la fe. Hemos tenido la oportunidad de poder, en mi caso de leer, el Padre pudo observar y ver, ¿verdad?, la plática o la charla que ha ofrecido el Padre Santiago Martín acerca sobre cómo mantener nuestros hijos en la fe. Y Padre Víctor nos hablaba de cómo Padre Santiago nos explica que en estos tiempos el problema no está en si somos ateos, si no somos ateos, si somos creyentes, si no somos creyentes. Está en esta perspectiva que tenemos de indiferencia, de la indiferencia que hemos generado en el que me importa o no me importa. Te creo, no te creo, te hago caso, no te hago caso. Y esto es algo que nuestros, ¿verdad?, jóvenes, particularmente, el tema que estamos tocando hoy en día, yo me atrevería a decir que hasta tal vez muchos adultos han caído lamentablemente en esta indiferencia, no son solamente nuestros jóvenes. Se han dejado caer en este aspecto de la indiferencia que, como yo le mencionaba, padre, no solamente a veces lo llevamos a la fe, sino a todos los aspectos de nuestra vida, social, familiar, profesional, en donde no me importa. Y es una frase que escuchamos a menudo, no me importa, allá tú con tus problemas, allá tú con tu vida, haz lo que te dé la gana. Pero en realidad yo no creo que eso sea así. Entonces, padre nos comentaba y nos dejó ahí con esa incógnita y queríamos saber qué era lo que venía. Que muchas veces nosotros esperamos cuando vamos al sacerdote o buscamos algún tipo de ayuda profesional o aún de amistades. A veces simplemente vamos a un amigo, a un familiar, un ser querido, un ser cercano a nosotros y decimos, dime cómo lo hago, cómo resuelvo este problema, cómo ayudo a mis hijos, cómo los mantengo en la fe, que es el tema de hoy. En donde fíjense en cómo hoy nos ha tocado el tema de la fe y Padre nos decía, recordemos que hoy celebramos el día la del fiesta de Espíritu Pentecostés. Santo. Exactamente, la fiesta del Espíritu Santo, que es una fiesta que nos llena de alegría, porque sabemos que el Espíritu Santo es quien nos colma a nosotros de dones y frutos que Él posee para nosotros seguir adelante. Y entre estos se encuentra uno de los más importantes, la fe, que es la que nos mueve. Yo digo que es como que el motor que nos mueve para seguir adelante, porque la fe es creer en lo que no vemos. Claro. Y es por eso que tal vez surge esta indiferencia a la que Padre Santiago Martín y Padre Víctor hoy nos ha tratado de explicar a través de esta charla. Y Padre nos decía que muchas veces esperamos estas cosas, ideas novedosas para poder solucionarlo, pero no nos damos cuenta de que es regresar a la base, regresar a lo que ya conocemos y tenemos. Vamos a ver, Padre, ¿qué es eso tan importante que tú nos tienes que compartir? Claro. Sí, añado, ¿verdad? Que de esa introducción del Padre Santiago, antes de entrar rapidito a los puntos, él explicaba que uno de los grandes problemas que hay es que los adolescentes ya cuando pasan de la niñez a la adolescencia, comienzan propiamente a querer tener su propia identidad. Y correcto. Buscan asociarse con jóvenes o con personas y pues obviamente se van a encontrar con personas de diferentes maneras de pensar y necesariamente no se van a encontrar con personas de la fe. Entonces, muchas veces ellos, aunque tienen la formación correcta, ceden, ¿verdad? Ceden sus creencias por ser aceptados dentro de la sociedad. Sí, correcto. Y ahí entra el aspecto sexual, ahí entra el aspecto de las drogas, el aspecto de las relaciones tóxicas, etcétera, que estamos viendo hoy,
que como todo el mundo lo hace y yo por ser aceptado, Por inclusive ser dejo de aceptado. hablar de fe, dejo de hablar de creencias, dejo de participar en las cosas de la iglesia y obviamente pues me voy alejando. Y él dice que ese es el punto que hay que tratar de atender. Entonces, como un primer punto, y es curioso porque uno podría pensar un punto nuevo, novedoso. Padre, que pues, vamos a pensar que el padre va a decir algo nuevo. Y la realidad es que no. La realidad es que el primer punto que trae el padre Santiago Martín es volver a lo básico. Hay que volver a la oración. Entonces él compara, nos dice, no una oración cualquiera, una oración como la de Santa Mónica con San Increíble. O sea, orar sin desfallecer en todo momento. Entonces, yo podría decir, pero es que eso yo lo sé. Pero o sea, yo sé que como cristiano, mi ser cristiano me lleva a orar por las personas que amo. Por eso, inclusive lo hemos tratado en otros temas, en otros momentos, donde siempre se recalca la importancia de orar por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, por mis entornos, por los míos. Pero para poder volver otra vez a lo básico, hay que rezar, o sea, hay que seguir rezando. Y dice claramente sin desfallecer. Porque la oración es una semilla. Entonces, esto se lo añado yo al padre Santiago Martín. O sea, la oración es una semilla. O sea, y la semilla tú la siembras y no necesariamente vas a ver el fruto hoy, mañana, pasado. O sea, es algo que se siembra. La oración es algo que se siembra y que se le da cariño y que se le da cuidado y que se va sembrando hasta que logra un arbusto y logra dar fruto. Por ende, es bien fácil de fallecer en la oración porque necesariamente no veo los frutos que espero de la oración. Entonces, por eso... Porque los esperamos a veces muy inmediatamente. Claro. Entonces él dice, sin desfallecer, como Santa Mónica, dice, no. Como Santa Mónica, dice, 30 años. Hay que rezar por la santidad. Hay que rezar porque nuestros hijos encuentren el camino. Hay que rezar porque lo que se le enseñó, que es lo que yo muchas veces les recalco a los matrimonios, lo que bien se enseña, bien se queda. No necesariamente se practica en el momento, pero sí ciertamente encontrará en algún momento, chocará con algo que lo hará retroceder a eso que aprendió. Yo soy fiel testigo de eso y yo en mi persona, esa es mi historia. O sea, y es la historia de muchas personas que conozco. Yo pasé por todo esto que él está diciendo, como lo pasa cualquier joven, como a lo mejor lo pasaste tú, como lo pasa todo el mundo. Ese momento de cambio, de búsqueda de identidad, de que uno se aleja muchas veces de los postulados que uno hoy día profesa, pero esa oración constante de nuestros padres y las circunstancias y situaciones en el camino que nos hacen chocar. Entonces es importante mirarlo porque uno no quisiese que sus hijos se golpearan. Es así. Pero lamentablemente pasa. Hay un refrán que dice que nadie aprende por cabeza ajena. Entonces cada cual aprende de su propia historia. Entonces nosotros no estamos para quitarle las piedras del camino, sino para orar por ellos, para que el día que se tropiecen con la piedra sepan levantarse y se levanten y encuentren el camino correcto. Entonces, eso es lo que propiamente nos dice el Padre. Nos dice, ora sin desfallecer, porque la oración no se pierde. El fruto se verá en algún momento. En algún momento, eso es así. Entonces, si nosotros que estamos ya en este proceso de crianza, los que están por empezar a criar, los que ya están saliendo, o nosotros que inclusive atendemos a los que son nuestros y a los no nuestros. Y a los no nuestros, eso es así. Los diferentes frentes, en el frente educativo, en el frente pastoral familiar, en los diferentes frentes, tenemos que orar por esas personas para que encuentren el camino, ¿verdad? Para que ellos, cuando se den el cantazo, encuentren el camino, ¿verdad? Un segundo punto que nos trae, que es un punto tal vez un tanto conocido. Yo digo que la cuaresma se resalta demasiado, pero nosotros volvemos. A veces le enfocamos mucho en la cuaresma. Y se nos olvida el resto del año. Sobre este tema, pero muchas veces, como tú bien lo traes, o sea, se nos va. Y es el tema del sacrificio. Del sacrificio. Fíjate que la cuaresma comienza nosotros diciéndonos ayuno. Ayuno. Abstinencia,
ofrecimientos, sacrificios. Pero entonces, todo lo que conlleva el sacrificio, por lo general el cristiano lo repele. Nos cuesta. No, y nosotros lo repelemos. Yo, padre, yo no quiero sufrir, yo no quiero hacer esto. Entonces, Sí, nos cuesta. pero lo bonito del Padre es que en este momento, en este punto que dice, ¿verdad? No pidas solo porque tengas trabajo, dice, ofrece la cruz de cada día. O sea, Él nos está Por tus diciendo, hijos. claro, Él nos está diciendo claramente que no se trata del sacrificio impuesto, ¿verdad? Él no está diciendo que ahora nosotros vayamos a hacer un tipo de sacrificio nuevo que tal vez inclusive vaya contra mí, contra mi salud, o dejar de hacer cosas que estoy haciendo. No, Él dice el ofrecimiento de cada día, ¿verdad? Él dice, mira, una convivencia difícil, hay que ofrecerla por los hijos. Una convivencia difícil en tus comunidades, hay que ofrecerla. Una convivencia difícil en los trabajos, que sabemos lo difícil que a veces las convivencias laborales también son difíciles. Dice, eso hay que ofrecerlo. Dice, las diferentes circunstancias que vivimos, que no son nuevas, sino que son las que vivimos, esa es la cruz de cada día. Entonces, en vez de discutir por las circunstancias que vivimos, que nos ha tocado vivir, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel matrimonial, ya sea a nivel laboral, él dice, ¿por qué mejor en vez de quejarnos de las circunstancias que vivimos, por qué mejor no las ofrecemos por nuestros hijos, por nuestra familia? Él dice, mira, si en vez de nosotros quejarnos, le decimos al Señor, Señor, me toca vivir esto, no me lo puedo quitar de encima. Una enfermedad no te la puedes quitar de encima porque puede ser que a lo mejor con unas pastillitas te mejores, pero el que está enfermo es enfermo. Yo a veces pienso en un diabético, yo uso mucho la enfermedad de la diabetes, porque una vez la tienes, para el resto de vida. Quieras tú o no lo quieras, estás atado o a una pastilla, a una dieta o a un medicamento que te ayude. Y eso es el resto de vida. Entonces, en vez de pelear con ella, él dice, ofrécelo. O sea, hay que ofrecerlo. Porque él habla de una manera muy bonita, utilizando una vez más a San Pablo, porque San Pablo hasta cierto punto es el que dice esta frase que para muchos le suena medio escandalosa, pero él dice, ¿verdad? Con nuestra vida, con nuestras cosas, le añadimos a que lo que le falta a la cruz de Cristo. Y a veces uno dice, ¿pero y qué le falta? Pues no le falta, no le falta. Pero él lo decía muy jocoso, él decía, Pablo es el único que se puede salir con eso y que nadie diga nada. O sea, que todo el mundo diga, está definitivo. Bien. Pero lo que está diciendo propiamente es que Jesús lo que quiere de nosotros es que nosotros aportemos. O sea, que demos lo que nosotros somos. No es que a él le haga falta nada. Exactamente. Sino es que lo que es unirlo somos, a ese sacrificio que ya hizo por nosotros. Y entonces ahí hay un sentido de corredención. Un sentido de que lo que yo hago, lo ofrezco, me hago partícipe. Y entonces estoy siendo corredentor con Jesús. Entonces, en esa ala, en ese camino, en ese diálogo con nuestra vida y con Dios y con nuestra situación de nuestros hijos, pues esos ofrecimientos tienen que estar atados a esa petición constante junto con la oración. Por eso es que en la Cuaresma no los resalta mucho, porque en Cuaresma nos dicen, no es orar por orar solamente, ora con ayuno y abstinencia, porque lo que hace es que le añade, si lo pusiéramos poner en palabras humanas, le hace que potencia la oración, le da una fuerza adicional a la oración. Por eso es bíblico. O sea, está ahí. O sea, nosotros, o el sacrificio que hacemos, se lo añadimos a la oración y la oración alcanza. O sea, tiene más fuerza, tiene más peso, porque ya no es simplemente una oración, sino es también un sacrificio que yo le añado uniéndome a ese sacrificio redentor de Cristo, pidiendo por una razón particular. En este caso, hablamos de los hijos. Y si los hijos es nuestro mayor proyecto de vida, como digo yo, me gusta verlo de esa manera, pues cuán importante es para nosotros unir el sacrificio pidiendo por ellos. Por eso la enfermedad no se vive en solitario, la enfermedad se vive ofreciéndola. Si yo tengo una situación particular en mi trabajo, una situación, no es quejarme, es ofrecerla. Si tengo X cosas, pues mira, las ofrecemos. ¿Por qué? Esto no es necesariamente que me va a quitar el problema, al contrario, le va a dar sentido y yo lo puedo llevar hacia adelante porque tengo un sentido de por qué lo hago. Entonces, él dice, un buen punto,
Dice entonces, ofrece la cruz de cada día. ¿Ves? Es un aspecto muy bonito. Entonces, hay un tercer punto que entonces que habla sobre el testimonio, que es lo que yo muchas veces insisto. Cuando yo trabajo con matrimonios, insisto en este particular. Porque nosotros a veces queremos que nuestros hijos progresen en la fe, pero nosotros no le damos el testimonio adecuado. Somos los Sí, primeros, sí. somos los primeros que tiramos la toalla. Somos los primeros que no progresamos en la fe. Somos los primeros que inclusive ocultamos lo difícil de la vida para que ellos vean un rostro bonito de la vida. Por eso es que a veces es como que curioso, porque tú notas de que a veces nosotros cuando pasamos por la vida, o sea, nosotros fuimos jóvenes, uno va Correcto. pensando que la vida es color de rosa. ¿Por Así qué? mismo. Porque no nos enseñaron a nosotros el testimonio de lo difícil de la vida. Entonces él dice, miren, nosotros tenemos que ser las llagas de Cristo, que ellos las puedan tocar, el testimonio de vida, que ellos puedan tener referencia. Entonces él dice, mira, si tu relación matrimonial es difícil, que vean que la situación matrimonial es difícil, que no vayan caminando por la vida pensando que esto es peaches and cream. No, al contrario, que si hay discusiones y cosas, pues que ellos sepan de que hay desavenencia, de que hay problemas, que si llegaste cansado del trabajo, que ellos entiendan que la vida tiene dificultades, de que las decisiones que tomamos en la vida traen consecuencias, pero no porque necesariamente sean difíciles se sueltan. Y eso es el grave problema tal vez hoy día. Hoy día lo que me cuesta un poco lo suelto. Por eso el Papa Francisco ha estado hablando mucho sobre la famosa sociedad del descarte. O sea, lo que yo no puedo, porque la gente piensa en relaciones, pero no en las relaciones, él piensa en todo. O sea, todo lo que me causa trabajo, lo suelto, lo descarto, no me sirve, no me conviene. Entonces, él dice, tenemos que ser nosotros testimonio para nuestros hijos. Entonces, él dice, nosotros tenemos que hasta cierto punto pensar de que todo lo que yo hago, mis hijos lo están viendo. Y van a tener una referencia al momento de que tengan la dificultad. Esto es importante porque él está hablando siempre en futuro. No está hablando en presente. El presente, el problema lo tenemos. Él nos está presentando propiamente, ya ahora unido a todo esto, añadiéndolo un poco para ir engranando, nos está llamando a la esperanza. O sea, no perder la fe ni la esperanza de que si yo soy una persona de oración, si yo soy una persona que ofrezco mis sacrificios a Dios y que trato todos los días de perseverar dando un testimonio correcto, mis hijos en su momento volverán al camino correcto. Harán lo mismo, exactamente. Volverán al camino correcto. Entonces, él dice que obviamente todo el cristianismo se basa en la resurrección de Jesús. Pero él dice, pero para llegar a la resurrección, la gente tuvo que ver la crucifixión. O sea, tuvo que ver el sacrificio de Jesús. El testimonio de Cristo está en la cruz. Y tú lo puedes tocar y lo puedes palpar. Está ahí. Y entonces él dice, para nosotros convertirnos en testimonio, nosotros tenemos que o estar en la cruz o haber pasado la cruz. Entonces significa que nosotros también el testimonio que tenemos que vivir es un testimonio ferviente. O sea, que nos vean a nosotros felices en lo que hacemos, a pesar de las dificultades. Él habla en torno de la ancianidad, la enfermedad, las dificultades matrimoniales, laborales, las dificultades que nosotros vivimos, que vean que en nosotros lo que es el reflejo de lo que ellos van a llegar a ser. ¿Por qué esto es importante? Y diría yo que es prácticamente resumiendo estos puntos que llevamos hasta ahora. Claro. Es bien importante porque aquel que es indiferente es curioso. La persona que es indiferente es bien curiosa. No me importa, pero ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú crees en esto? ¿Por qué tú vives de esta manera? O sea, son indiferentes, o sea, a mí no me importa. Sí, no me importa. Pero son curiosos. Y estamos viviendo en una sociedad curiosa. O sea, que viven en indiferencia. Pero quieren entenderlo todo. Quieren entenderlo todo. Pero quieren entenderlo todo. ¿Ves? Y el testimonio es importante porque, mami, ¿por qué tú vives así?
Papi, ¿por qué te pasa esto? Papi, ¿por qué tú eres tan feliz viviendo de esta manera? Padre, papi, porque a mí me preguntan, padre, ¿cómo usted es feliz siendo sacerdote? ¿Cómo usted puede ser feliz siendo soltero? Como ellos le llaman ellos no entienden el concepto de Ajá, celibato. exacto. O sea, ¿cómo bien? Porque no entienden. No les interesa, entre comillas, volvemos, son indiferentes. No es que no les interese, es que simplemente en el momento no es una prioridad, pero sí son curiosos. ¿Y cómo se cura la curiosidad? Con el testimonio. Uno es curioso, uno ve una persona que está dando un testimonio, yo me acerco a preguntar y es en esas preguntas y en ese testimonio que damos que ellos encuentran respuestas, muchas veces ni tan siquiera ni hablándolas. Entonces él dice, ellos también, ¿qué pasa? Viendo ese testimonio concreto, ellos entonces van a decir, yo voy a pasar por ahí. O sea, yo me voy a poner viejo. O sea, yo me voy a enfermar. Yo me voy a casar. Lo más probable yo cuando tenga mis hijos voy a pasar los mismos problemas que están pasando mi papá ahora mismo conmigo. O sea, y yo tengo que tener una base fuerte de dónde yo mirar para yo entonces yo decir, caramba, espérate. O sea, papi y mami me dieron el testimonio correcto y tengo entonces dónde palpar la realidad. Por eso es un error siempre presentar la cara linda de las cosas. Porque a veces presentamos la vida como si la vida fuera piches and cream. Presentamos la fe como si la fe fuera la panacea. Presentamos y todo como que esta única cosa bonita siempre. Y no presentamos lo que pasa tras bastidores. Entonces, si yo presento siempre una cara bonita, ¿qué pasa cuando me dé cuenta lo que hay detrás de la cortina? Entonces, hay que ser realistas y el testimonio que tenemos que dar es que a pesar de lo difícil que se me hace todos los días, encuentro en la fe, encuentro en la alegría en lo que hago. ¿Por qué tú crees en Dios? Pues porque yo me acerco a Él y tengo fe en que Dios obra en mí. Uh-huh. ¿Por qué tú haces el sacrificio que haces? Pues yo lo hago porque es mi responsabilidad ofrecerle a Dios el sacrificio en una respuesta al sacrificio que Él hizo por mí. Y recibo gracias y los ofrezco por ustedes que son mis hijos. O sea, que vean una conciencia, una constancia. Yo le digo a los padres, ¿los hijos no quieren venir a la iglesia? No pasa nada, tranquilos. Pero simplemente invítelos. No quiero ir, no pasa nada, invítalo. O sea, tú invítalo. Que vean el testimonio. Papi y mami van a misa todos los domingos. Ya está. ¿Qué pasó? ¿Él no quiere ir? Fantástico. Pero siempre van a ver a su papá y a su mamá haciendo un testimonio concreto. Papi, ¿por qué tú trabajas 12 horas? ¿Por qué tú llegas tan cansado todos los días? Mami, ¿por qué tú te fajas tanto haciendo las cosas que haces? Para que ustedes estén bien, para que no les falte nada. O sea, que haya un testimonio de que ellos puedan ver que la vida es mucho más de lo que simplemente tenemos. Porque esa curiosidad es la clave, como dice el padre, para que nosotros podamos llegar a esta sociedad indiferente. Así que yo creo que con eso hemos engranado en estos puntos, hasta estos primeros puntos de este texto, que yo resumo: oración, sacrificio y testimonio. Y entiendo yo que son las tres claves básicas, que no son nuevas, que no son nuevas, correcto. Que están ahí, pero que nos las resalta para que nosotros nos demos cuenta que tal vez nosotros en lo que hemos fallado es en propiamente dejar de hacer lo que hemos tenido que hacer siempre, y hoy para recuperar el camino perdido o el terreno perdido, pues tal vez es volver a ese punto básico. De ahí. Y nos la resalta con ejemplos concretos, claro, testimonios concretos a través de la historia, como el de Santa Mónica, claro, que nos muestran cómo podemos perseverar y conseguir todo esto. Y los logros. Sé que hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy, padre, pero sé que nos quedan como unos puntos, ¿verdad que sí? Otros consejitos que hay que conseguir. Nos quedan 3 puntitos más que vamos a discutir en un próximo programa con el favor de Dios. Pues entonces le damos las gracias a Padre Víctor por estar aquí compartiendo con nosotros en este día, en esta hermosa mañana de domingo. Les pedimos que se queden con nosotros porque en los siguientes domingos Padre Víctor nos estará discutiendo esos últimos 3 consejos que nos faltan sobre cómo mantener a nuestros hijos en la fe, que ha sido el tema que hemos tenido en el programa de hoy.
Si te perdiste este programa, no te preocupes, que puedes verlo y escucharlo a través de las redes sociales de La Católica. Síguenos también a través de tu canal de podcast favorito. Hemos llegado al final de Que Viva la Familia en este día de hoy, donde hemos dialogado sobre cómo mantener a nuestros hijos en la fe. Padre Víctor nos ha ofrecido los consejos que nos da Padre Santiago. Pero no hemos terminado. Esperamos poder compartir con ustedes en el siguiente domingo los últimos 3 consejos para que los puedan tener todos y así ponerlos en práctica. Para nosotros, tú eres importante, por lo que deseamos que compartas tus comentarios, sugerencias, ideas y o dudas. Comunícate a nuestra oficina de misión institucional al 787-651-2000, extensión 280. También puedes enviar tus comentarios, sugerencias, dudas o preguntas a quevivalafamilia@pucpr.edu. Los esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día del Señor, un hermoso día de Pentecostés de nuestro Espíritu Santo. Y recordemos que hay que celebrar la familia. Que viva la familia. Lindo domingo para todos. Buen domingo para todos. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia, porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.